pulpares. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros saber para manejar lo de los protectores pulpares? Tenemos que saber, obviamente, que se dividen estos de acuerdo a qué nivel van a ir a llegar. Dependerá de qué tan cerca de la pulpa está la cavidad o la cavidad operatoria, de qué tan cerca está de la posibilidad de llegar o no a la pulpa. Entonces, las preparaciones cavitarias se van a dividir en tres grupos dependiendo de la profundidad de las mismas. Pueden ser preparaciones cavitarias superficiales, pueden ser medianas o pueden ser profundas, sin exposición pulpar. No vamos a hablar de protección pulpar directa, sino estamos hablando de la indirecta. Entonces, dentro de estos, precisamente, se han encontrado otras subdivisiones. Para las preparaciones cavitarias superficiales, sí tienen que haber un protector dentino-pulpar. Y sí o sí, en toda cavidad hay un protector. Pero de acuerdo a la cantidad de material que puede ingresar, van a tener diferente presentación. En este caso, los selladores son los protectores dentino-pulpares que se aplican a nivel superficial, que están basados en los agentes de unión o los adhesivos dentinales que vienen en la técnica de la adhesión. La técnica adhesiva no solamente son las resinas, también vamos a ver que son los ionómeros. Este agente de unión que precisamente van a tener los ionómeros son los que van a tener la misión de proteger la pulpa, que es la protección básicamente se basa en ocluir, tapar, proteger los túbulos dentinarios que se han expuesto. En la preparación cavitaria media o mediana, nosotros ya tenemos un poco más de profundidad, por lo tanto, debemos colocar un protector pulpar con mayor grosor. Aquí vamos a tener los que son de tipo base. Se conocen a los de tipo base que van a llevar un grosor mayor, obviamente que están basados en dos grupos, los tipo base y los tipo sellador. Los tipo base son materiales específicos que tienen una adecuada biocompatibilidad y también un grado de adhesión que van a tener divisiones dependiendo qué material utilizamos. Tenemos los cementos de ionómero de vidrio, como pueden ver ustedes acá, el cemento de ionómero de vidrio convencional y el cemento de ionómero de vidrio modificado por resina. Son los dos grupos de los base. En el tipo sellador, nosotros vamos a tener los agentes de unión o adhesivos dentinales, que son los mismos que de los que hablamos primero. Siempre vamos a tener protectores pulpares, no se olviden de eso. Y en las cavidades profundas, pero sin exposición pulpar, nosotros vamos a tener mayores posibilidades de trabajar con los protectores. Recordemos que también dentro de las características de estos protectores vamos a tener aquellos que deban devolver el cuerpo a la cavidad lo que se ha perdido, que en este caso es la dentina. Entonces tenemos que poner un material que simule las características dentinarias, pero que a la vez proteja la pulpa. Se tienen dos grupos, se tienen en este caso ya no dos, sino tres. Mientras más profunda es, hay más posibilidades. Tenemos primero el tipo forro, que se conoce como el hidróxido de calcio, que ahora se utiliza el hidróxido de calcio fraguable. Vamos a estudiar, pero cuáles son sus condiciones. Tenemos el tipo de base, que son los ionómeros, donde está el ionómero convencional o los modificados por resina. Y también tenemos al tipo sellador, que son agentes de unión o adhesivos dentinales. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente nosotros vamos a tener es como una técnica sándwich que se conocía antes. Vamos a poner uno y luego otro. Vamos a poder mezclar dos tipos en las profundas sin exposición pulpar. ¿Cómo debe ser el material ideal? La selección del material ideal va a depender de estas características que estamos viendo acá. Debe parecer su módulo de elasticidad a la dentina lo más que se pueda para poder tener un adecuado componente físico dentro de la obturación. Debe sellar los túbulos dentinarios, debe tener una adhesión, es lo más importante, por eso nosotros trabajamos ahora con protectores pulpares que tengan propiedades adhesivas. Debe ser un aislante eléctrico, porque recordemos que el propósito de todo protector, precisamente al ser este aislado, permite que la pulpa no reciba otro estímulo que la pueda seguir dañando. Debe estimular la función reparativa en lo posible. Nosotros habíamos visto mucho esto con el hidróxido de calcio. Se tiene mucha historia que sí estimula los puentes dentinarios.
pero no todos la tienen. Debe tener propiedades bactericidas y bacteriostáticas que van dentro de la composición de la misma. Mucho dependerá de la composición específica de cada uno de los materiales, que en todo caso debe tener propiedades que actúen incluso en el pH, que lo vuelvan más alcalino. Y un pH alcalino tiende a ser bactericida. El aislamiento no va a ser solamente a las corrientes que pudiera darse dependiendo de la obturación que estamos proponiendo, sino también un aislante térmico, obviamente a los cambios de temperatura, para evitar algún tipo de problema. En otras palabras, debe ser anodino. ¿Quién me dice qué significa anodino? A ver, voy a ver si están ahí o se han dormido. ¿Qué es anodino? Y ese término lo han debido ver en segundo, tal vez. No sé si se acuerdan. ¿Qué significa anodino? ¿Nada? Doctora, ¿es que calma el dolor? ¿O sea, puede calmar el dolor? No tanto, pero anodino quiere decir que no haga daño, ¿ya? Ese es el anodino. Entonces, en otra palabra, tiene que ser muy biocompatible, obviamente, pero que no tiene que crear otro daño, ¿no es cierto? Y tiene que, obviamente, al no crear daño, lo que hace es que la pulpa no sienta dolor, ¿ya? La aísla, obviamente, de cualquier irritante. Todo protector pulpar siempre debe ir debajo de una obturación. Si no se aplica bien el protector pulpar, con una adecuada técnica de adhesión, nosotros vamos a tener sensibilidad pulpar. Presten atención en este punto, porque muchas veces va uno al dentista, le obturan su diente y le dice, me ha curado, pero ahora siento sensible, me molesta, me molesta los cambios de temperatura, al hablar me entra frío, lo siento diferente, ¿no es cierto? Y ese es precisamente porque el protector pulpar no está bien aplicado. Necesitamos sí o sí sellar los túbulos dentinarios, con cualquiera que utilicemos, porque el sello de los túbulos dentinarios a nosotros nos va a dar la oportunidad, o en este caso la situación especial, de que vamos a proteger a la pulpa de cualquier contacto externo. Si no se aplica bien o no, va a haber sensibilidad. No es normal la sensibilidad después de una restauración, no es algo que sí, ya se va a pasar, no. No es normal. Yo siempre cuando aplico cualquier tipo de protector de obturación, tengo que proteger mi pulpa. Ahora, me dirán, pero ¿se hacen resinas directas? Sí, en la técnica de la resina se hace resina directa y no se pone otra base. Base no se pone, pero se debe sellar. Y un adecuado sellado de los túbulos dentinarios es con el mismo adhesivo o bonding de la resina, pero con una técnica adecuada donde yo selle bien los túbulos dentinarios. Y vamos a ver todos los conceptos de adhesión que nos pueden ayudar en ese punto también ahora. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, se van a clasificar los protectores dependiendo de la profundidad a la que aplicamos, pero también se van a clasificar en selladores dentinarios, forros cavitarios o bases cavitarias. Los forros cavitarios o liners. ¿Por qué les estoy dando esa clasificación? Porque cuando ustedes lean la literatura, van a encontrar estos términos. Van a decir, pero no es lo mismo un liner que una base, no. Es un forro que una base, no. Forro tal vez no se utiliza tanto y van a encontrar más el tema, el título o el término de liner. Es importante conocerlo. Puede ser que ya no se use o les digan, no, todo es protector y todos son liners, ya no se usa base o ya no se usa el término, pero todavía hay escuelas que mantienen el término y por lo tanto debemos conocerlas. Vamos a ir con el primero, que son los selladores dentinarios. ¿Qué es lo que hace un sellador dentinario? Que como les digo yo, es el adhesivo de la resina. En este caso, un sellador lo que va a hacer es reducir la filtración marginal porque sella todas las paredes va a producir gracias a este sellado que se debe aplicar en toda la profundidad de la cavidad y también en las paredes de la cavidad. Esto presten atención. Debe dar un aislamiento químico, eléctrico, va a ser una barrera ante las bacterias, ante las toxinas, reduciendo de esta manera
dentinaria. Si yo sello bien todas las paredes de la cavidad, yo voy a reducir la sensibilidad dentinaria, que es lo más importante. Reduce el galvanismo bucal, que son las corrientes galvánicas que me puede dar de acuerdo al tipo de material, mucho trabajado en lo que son las obturaciones metálicas como amalgama, e inhibe la penetración bacteriana porque es como una capa aislante muy fuerte, que está basada obviamente en este caso de resinas, puede ser, que van a evitar que las bacterias puedan ingresar. La bacteria no me destroza si es que está bien aplicada la base, el sellador. ¿Cuáles son los selladores dentinarios? Teníamos dos grupos antes, los barnices y los adhesivos dentinarios, que precisamente son el adhesivo o el bonding de la aquí de la técnica adhesiva. El barniz tiene una historia muy anterior, que era un protector dentinario que se conocía como el barniz copal. Se trabajaba mucho con esto antes de la época de la adhesión, mucho ni yo le he llegado a utilizar, pero se conoce como la literatura que se ha presentado. Algunas veces se conoce que se encuentran barnices porque ese es el grosor, podríamos decir, que debe tener la capa que cubre a la cavidad. ¿Ya? Va a ser un grosor de, como el barniz es una capa muy delgada que nosotros colocamos, puede ser como una capa de pintura, como el barniz de uñas, es muy delgado lo que vamos a colocar, un grosor mínimo en el que se coloca sobre la cavidad. Perdón. Los adhesivos dentinarios, que vamos a ser los que expliquemos nosotros ahora mejor, van a tener vamos a comparar los adhesivos en relación a los barnices, porque gracias a esta evolución es que se están proponiendo desde hace muchos años. Dentro de las ventajas es que sí cumplen la función con el sellador dentinario y se pueden utilizar bajo cualquier tipo de restauración, porque antes decían que la amalgama solo se lleva bien con el barniz copal y no se lleva con el barniz de adhesivo. Pero no, se ha demostrado que se puede utilizar bajo cualquier tipo de restauración y sí reducen eficazmente la filtración inicial de la amalgama o de cualquier otro material de restauración, independiente de la profundidad, digamos. La desventaja que se encontró era que era mayor costo, más caros, porque involucran una técnica completa y que su aplicación involucra más tiempo y es dificultosa, no es una sola pasada y se acabó. Necesito más tiempo porque necesito trabajar con grabado ácido, necesito más tiempo porque necesito hacer la técnica de la doble capa, necesito fotopolimerizar, por lo tanto voy a tener más costos en la luz halógena y todo eso que ellos veían en un principio como una desventaja. Ahora se ha visto que ya no se ha vuelto una desventaja, sino llega a ser una rutina y que el costo es relacionado al beneficio. Entonces sí fundamenta los precios que se tienen. Tenemos ahora que también se ha encontrado que se puede tener una respuesta pulpar cuando se graba la dentina. Entonces nos dicen, pero cuando ponen adhesivo dentinario están grabando dentina. Pero la respuesta pulpar no se va a dar en todos los casos. Se da generalmente cuando no se realiza un buen diagnóstico pulpar, cuando tenemos una indicación incorrecta y la pulpa ya tenía un grado de inflamación o cuando no se respeta la buena técnica operatoria. No tendríamos nosotros por qué tener una respuesta pulpar producto de este tema, ya que es un tema muy controversial de inicio con los odontólogos que manejaban otras técnicas antes de la adhesión, donde indicaban que no, porque al grabar la dentina ya la estás dañando, pero en este caso se ha visto que una buena técnica no llega a dañar la pulpa porque yo no la estoy llegando a estimular en tiempo. Entonces, esta indicación incorrecta que se hacía o con procesos pulpares que ya estaban establecidos, me podían sí ocasionar una respuesta pulpar. Es lo que les decía de la sensibilidad. No es normal que yo después de una obturación de adhesiva bien realizada sienta molestias. No es normal, digamos, no debería. Yo sensibilidad no debería tenerla. Al principio puede presentarse, luego me dice, se va a ir pasando, pero a veces no se pasa. Esto puede estar relacionado más que todo con que no se ha respetado una buena técnica operatoria. Ahora, en relación a lo que son los liners,
o forros cavitarios, nosotros vamos a encontrar que son generalmente aquellos que se colocan solamente en la base de la cavidad, como podemos ver en la figura. Nosotros hemos trabajado con los liners hace muchos años, pero también pueden ser trabajados ahora. Estos tienen igual la función de aislante, tiene que ser una barrera antibacteriana, antitoxina. Debería inducir la reacción pulpar reparadora. La pulpa se defiende y hemos visto que la pulpa se defiende haciendo la esclerosis, la dentina de reparación, y esto obviamente puede inducirse con algún tipo de material como es la alcalinidad del hidróxido de calcio. Al ser una barrera, también tiene una acción bactericida, reduce la sensibilidad dentinaria y reduce el galvanismo bucal. Solo son dentro de todas las propiedades que hemos visto que deberían tener. Estas son las que se pueden recuperar de los liners. Ahora, la característica particular es que su espesor es mínimo, es menor a el 0.5 milímetros. ¿Qué materiales se utilizan para trabajar los liners? Nosotros vamos a ver el hidróxido de calcio, que puede ser el base o el fraguable, porque se tienen estos dos tipos, y tenemos el ionómero de vidrio tipo 3. ¿Por qué? Porque vamos a ver nosotros que los ionómeros se dividen, tienen una clasificación especial. ¿Cuál es la clasificación de los ionómeros? A ver, ¿quién me dice? Hay ionómero tipo 1, 2, 3 y 4. A ver, los escucho. ¿Quién se acuerda? Hola. Doctora. ¿Sí? Te escucho. Rodrigo. Sí, según su clasificación, ¿verdad? Sí. ¿Para qué sirven? A lo que me acuerdo, el tipo 2 era para restauraciones estéticas. Ya. El 1. Luego, en esa sí no me acuerdo. ¿Y el 3? El 3, como un cemento para restaurar, para reforzar. Sí, digamos, está bien la parte de reforzar porque lo que hacemos es ponerlo de base al ionómero tipo 3. Tenemos el tipo 1, gracias Rodrigo. El tipo 1 es el ionómero de cementación, porque de inicio, cuando se inició toda la era de los ionómeros, lo que hicieron fue trabajar al ionómero desde el punto de vista de conseguir un material que ayude a hacer la cementación de algún tipo de prótesis, ya sean incrustaciones o coronas. En este caso, el ionómero tipo 1 es el ionómero de cementación. Luego evoluciona y viene el ionómero de restauración, que como dice su compañero es para hacer restauraciones estéticas porque tiene el determinado, el ionómero también viene por tonos y colores para poder ser lo más estético posible, y este ionómero de restauración es el ionómero tipo 2. Luego, al ver las propiedades de biocompatibilidad del ionómero, empiezan a trabajarlo para poder realizarlo como una base cavitaria, pero teniendo otro tipo de características. Y aparece el ionómero de vidrio tipo 3, que es el que se trabaja como base cavitaria, ¿ya? O protector pulpar. Luego viene el ionómero de vidrio tipo 4, que ustedes van a ver precisamente en el PDF. Están todos los tipos de ionómero que ya son los que vienen modificados con resina para diferentes funciones. ¿Por qué dividen estos ionómeros, sino por qué no se usa uno solo? Porque las características físicas de su composición hacen que sus características físicas se adecúen bien para el objetivo que están trabajando. Cuando yo utilizo un ionómero de cementación, necesito que tenga una adecuada fluidez, que tenga un buen corrimiento para que yo pueda aplicarlo con un metal o con otro tipo de material. El ionómero de restauración debe tener un componente de relleno que le permita soportar las fuerzas masticatorias y trabajar como una restauración, al igual que en el componente esmalte. Y el ionómero de vidrio tipo 3 es el que debe tener mayor biocompatibilidad, un grado de corrimiento mayor y debe tener la mayor posibilidad de estimular precisamente, más que estimular, de promover un adecuado protector a todo lo que sería el área de los túbulos dentinarios. Ahora me dirán, pero a veces se pone directamente el restaurador. Sí, cuando yo lo utilizo el restaurador y dependerá la profundidad de la cavidad. El ionómero de vidrio
tipo 3 es la que se utiliza por debajo de las restauraciones estéticas, es decir, por debajo de una obturación de resina. Cuando ustedes ponen ionómero de base bajo una resina, es el ionómero de vidrio tipo 3. Y nosotros vamos a ver que su espesor es menos de 5 milímetros, es muy delgadito, por lo que tiene la función específica de sellar los túbulos dentinarios. En esta clasificación de los ionómeros es que nosotros nos basamos mucho para trabajar ahora en la parte estética. Mucho a veces los de estética ya prefieren trabajar con su sellador dentinario que su propio adhesivo. Perfecto. Pero nosotros vamos a ver cómo esto nos va a influir o no para trabajar a nivel de nuestros pacientes. Luego tenemos también los forros que están bases en hidróxido de calcio. Ya vamos a dividir estos dos, ¿no? Que estábamos hablando en la anterior diapositiva. Los forros de hidróxido de calcio se basaban en dos. Uno que es el de la pasta, que se utiliza como un hidróxido de calcio auto, donde tiene el hidróxido de calcio químicamente puro y se maneja una pasta con agua destilada, se la prepara. Y el otro es el hidróxido de calcio fraguable, que tiene más componentes, como pueden ver ustedes ahí, que puede incluso tener la función de ser fotopolimerizable. Existe el hidróxido de calcio fraguable. La diferencia entre los dos, obviamente, es que mientras más puro es, tienen las propiedades básicas del hidróxido de calcio, pero pierde las propiedades de resistencia y por eso trabaja todo lo que es la tecnología, en este caso, para sacar un material que tenga una mayor resistencia. Como les decía, el mayor problema del hidróxido de calcio es que no tiene tanta resistencia. Y al no tener tanta resistencia, tenemos problemas al momento de la masticación. Aún así, podemos encontrar todavía ventajas en él. La primera ventaja era que su manipulación era fácil, no necesitaba un ambiente tan aislado, no necesito luz halógena, no necesito a veces una preparación diferente. Se endurece rápido, por lo tanto, si se contamina no nos da tanto problema. Tiene una buena propiedad sellante, es bacteriostático por su bajo pH, más bien mayor, cercano a la alcalinidad. Es uno de los únicos materiales que parece haber demostrado que reacciona de manera reparativa cuando contacta incluso con la pulpa o está muy cercano a la pulpa. Por lo tanto, estimula la formación de la dentina esclerótica, sí se ha demostrado, y previene el paso de cualquier ion porque lo detiene. No es una barrera tan específica porque puede llegar a ser porosa, pero aún así se considera un aislante adecuado. El problema es, como les decía yo, baja resistencia y una deformación plástica. ¿Cuál es el problema? Yo puedo poner el hidróxido de calcio de base al fondo de mi cavidad y cuando coloco la restauración, al hacer el empacamiento de mi resina o de mi amalgama, puede empezar a resquebrajarse, partirse y se deforma. Y eso obviamente me va a causar una inadecuada protección pulpar. Por eso se trabajaba con el hidróxido de calcio en las famosas doblecitas para poder trabajar una restauración, ¿no? Primero se limpiaba cavidad, se dejaba el siguiente venía recién se le ponía la obturación final. Esa era la odontología que se trabajaba antes de la adhesión. Ahora en esta época nosotros podemos hacerlo todo en una cita. Se disuelve en el medio acuoso, es decir, si le toca la saliva ya se perdió el hidróxido de calcio. Eso en relación al hidróxido de calcio. Ahora nosotros vamos a ver los forros o liners de ionómero de vidrio, el tipo 3, que pueden ser los convencionales, que se refieren a los que no necesitan la fotopolimerización y se van a tener una base y un activador, donde estamos hablando del polvo y líquido, que deben ser preparados adecuadamente con el material adecuado, la espátula y un adecuado espatulado para la preparación del mismo. Y luego vienen los modificados con resina, que van a ser los que tienen una triple botella, porque miren, el primero tiene solo dos, base y activador, y en el otro nosotros vamos a tener la base y activador y tenemos uno más que se considera el que trabaja con los componentes de los catalizadores para la polimerización. En este caso, vamos a recordar que cualquier ionómero modificado con resina como base nos va a dar también una posibilidad de mejor manejo. Porque el ionómero convencional tiene un tiempo de fraguado, ustedes saben. Yo lo preparo y tengo un tiempo de fraguado que es el que yo tengo hasta poder aplicarlo. Si yo me paso,
del tiempo de fraguado, entonces no voy a poder aplicarlo bien, pierde sus propiedades de adhesión y ya no me sirve. En el modificado con resina yo puedo tener el tiempo necesario para adecuar bien, empacarlo adecuadamente y recién polimerizar, que es algo precisamente lo que se ha buscado trabajar con este tipo de los que son modificados con resina. Ahora, sus propiedades, que el tiempo de trabajo y su fraguado es corto, de alguna manera me ayuda a mí para trabajar en ortopediatría, es ideal, porque yo no voy a necesitar estar tanto tiempo con mi paciente que no cierre la boca, sino es rápido, no necesito esperar horas a que fragúe. Por ese lado sí me conviene. Estos no absorben agua, no son sensibles al agua, por lo tanto, en un medio acuoso llegan a tener cierta estabilidad. Y la propiedad más importante es que tienen una adhesión química a la dentina gracias a su componente químico. Todo ionómero tiene una adhesión química a la dentina siempre. Y esa adhesión química está dada por los componentes internos que tiene el propio ionómero. Entonces, esa es una de las mejores propiedades que van a tener los ionómeros por sobre cualquier otro tipo de protector pulpar. Tiene una resistencia compresiva compatible con las fuerzas de la oclusión, lo cual también nos ayuda a evitar fracturas y libera flúor, porque dentro de su composición sí lo tiene el flúor y hemos visto que el flúor es el que nos puede ayudar a nosotros en los procesos de la remineralización, que tenemos que tener siempre disponibilidad de flúor en boca, ya sea por barniz, por pasta, y si tenemos obturaciones con ionómero en boca, entonces me ayuda a mí a que sean depósitos de recarga para que puedan organizarse en el momento de la remineralización y evitar obviamente la posterior caries, entonces es ideal. Y se vuelven por también la característica de la misma. Me esperan un minuto. Ahora sí, disculpen ustedes, estaba ahí con un problema de conexión, pero ya ahora sí voy a estar lista. Estamos viendo entonces que dentro de todas las propiedades que habíamos visto, que es una base adecuada, un protector pulpar adecuado, el ionómero de vidrio siempre va a ser el que se acerca más, ¿no? La tecnología ha hecho que se acerque cada vez más y nos pueda dar unas mejores propiedades a la hora de trabajar con esto. ¿Cuál es su composición? Vamos ahora, la composición de estos forros o liners del ionómero de vidrio, en este caso los modificados por resina. Van a estar 85% de ionómero y 15% de resina. En relación a la resina, son los activadores que necesitamos nosotros para que el fraguado sea a través de la luz, la fotopolimerización. Por lo tanto, el tiempo de fraguado lo controlo yo, dependiendo en el momento que quiera. Tampoco puedo estar horas preparando, ¿no? Tiene, ya saben, cualquier material fotopolimerizable tiene también la luz blanca. Entonces, yo una vez que lo preparo, porque lo estoy retirando de sus envases que son protectores de la luz, yo lo voy preparando, ya está empezando su fraguado una vez que yo lo preparo. Obviamente no se consolida hasta que yo fotopolimerice, pero si lo preparo demasiado tiempo, llega un punto en que también se pierde el material, pero me da un muy buen tiempo de trabajo, manipulación.
Es una resistencia inmediata después del polimerizado. Recordemos, y eso me interesa que recordemos, es que el tiempo de fraguado de un ionómero convencional no es inmediato. Puede llegar a terminar por completo hasta en 24 horas, hay algunos que es menos, pero no es inmediato por completo. Podemos nosotros tener una apariencia de solidez, de un fraguado casi completo, pero va a tener siempre un porcentaje de que no ha terminado de fraguar. Y el ionómero de base no tiene esa protección que tiene el ionómero de restauración para que después de colocarlo le llegue la saliva y me resista. No, el ionómero de base no tiene esa protección, por eso no hay que mezclar los tipos de ionómero. Ahora me dirán ustedes, doctora, hay ionómero universal que dice que sirve para todo. Existe el ionómero universal, pero no es el adecuado de trabajar. Se lo ha sacado mucho del mercado, se lo vuelve a integrar. Se ha considerado que por los costos era ideal, costo-beneficio, y de alguna manera servía, pero tiene una propiedad muy específica a la hora de ser resistente, tanto en restauración como también de base. Si no hay otra, ni modo, ¿no? Pero se considera como un trabajo temporal solamente. Tiene una adhesión química a la dentina, sí, y nosotros vamos a ver lo que tiene la posibilidad de tener la radiopacidad. Hemos hablado ya sobre la radiopacidad y la radiodensidad de todos los elementos. Es biocompatible y también libera flúor, entonces estamos bien. Dentro de lo que yo necesito, el ionómero de vidrio se modifica para el operador. En este caso le da al operador mayor tiempo de trabajo. Y eso es lo que siempre nos va a ayudar a nosotros dentro de nuestro trabajo clínico. Para ustedes que están en la etapa de aprendizaje de la odontología, es ideal trabajar con estos materiales porque también van aprendiendo y van modificando sus tiempos operatorios. ¿Cuándo se utilizan? Se utilizan las bases o liners o los forros o liners en cavidades de profundidad media o más profundas y bajo cualquier tipo de restauración porque yo voy a tener un adecuado sello. Fíjense cómo es la disposición del ionómero de vidrio. Voy a agrandar esta imagen porque estaba con animación, pero no tengo la posibilidad de agrandar por la presentación. No sé qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que voy a tener yo acá? Voy a tener el esmalte, lina, y mi ionómero de vidrio debe ir en toda la base de la cavidad, incluyendo las paredes de manera delgada, sin llegar a sobrepasar obviamente la zona del esmalte, solamente la dentina, porque es protector pulpar, solamente en dentina. Este es un esquema muy bonito donde yo puedo trabajar adecuadamente. Es un esquema que habla sobre la contracción de las obturaciones, no nos vamos a detallar en este punto, pero sí cómo es que el ionómero de vidrio hace un adecuado sellado de la base de la cavidad y también de la pared, pero solo en dentina, y eso es algo que nosotros lo vamos a ir trabajando a nivel de la pericia que tengan al momento de hacer sus restauraciones. Ahora vamos a ver las bases cavitarias, que son aquellas que van a tener mayor grosor. Es prácticamente eso. Este mayor grosor nosotros lo vamos a tener a las bases cavitarias con las siguientes propiedades. Van a tener un adecuado aislamiento químico, van a tener un adecuado aislamiento eléctrico, es una barrera antibacteriana también, nos ayudan a inducir la reacción pulpar reparadora. No sé por qué no ha cambiado la diapositiva. A ver. Le dan una rigidez al piso cavitario. ¿Qué es lo que pasa? La base cavitaria se utiliza en piezas que están con una profundidad importante de su cavidad. Entonces yo necesito, ahí está, necesito tener mayor grosor. Necesito que mi piso cavitario sea más grueso y no puedo poner todo pura resina, no siempre. No puedo poner todo lleno del material de restauración, necesito darle a la dentina esa solidez. Tengo que sustituirlo y reforzar paredes debilitadas y para eso se utilizan las bases cavitarias. Ustedes van a utilizar los ionómeros como refuerzo de las paredes en los casos de endodoncia, por ejemplo, reconstrucción de muñones, ionómeros también, porque en ese punto se va a basar nuestro avance. Su espesor es mínimo de 1 milímetro, es decir, son los gruesos. A partir del milímetro van avanzando hacia arriba. Nosotros no podríamos utilizar, por ejemplo, como base cavitaria los hidróxidos de calcio porque mientras más grosor tienen, se vuelven más débiles, ¿ya? Entonces, se utilizan generalmente estos dos criterios. El primero es el ionómero de vidrio tipo 3 y se utilizaba en comparación o una calidad similar
antes de los ionómeros el óxido de zinc y eugenol, el eugenato, el famoso eugenatazo, que lo que se hacía en la técnica sándwich, no sé si ustedes la han llevado, era colocar hidróxido de calcio, eugenato y encima la amalgama recién. Ahora nosotros que estamos en la técnica adhesiva se ha retirado el óxido de zinc y eugenol y estamos trabajando con una era de prácticamente puros ionómeros. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver que el ionómero de vidrio tipo 3 sí puede cambiar de grosor. Si lo usamos como liner es menos de 0,5 milímetros y si lo usamos como base lo podemos utilizar de más de 1 milímetro. Sus propiedades son las mismas. Es tiempo de trabajo, fraguado corto, adhesión química, resistencia compresiva, libera flúor. Tiene en este punto el ionómero de vidrio al tener mayor grosor una posible unión micromecánica. Entonces esto también me ayuda a mí a trabajar en mis procesos restaurativos. Y por sobre todas las cosas, la biocompatibilidad del mismo es el que más nos ayuda. Entonces, viendo todo esto de los protectores pulpares que les he dado yo ahora, son en general, les he hablado de cuáles son las propiedades que deben tener. Si nos vamos en base a los ionómeros, ya. Ahora ustedes van a buscar la evidencia científica, van a ver tal vez en los videos vean resúmenes, vean clases, donde les hablen de los ionómeros y les digan por qué, cuál es el adecuado. Yo les estoy dando las pautas en esta clase, cuáles son las características que deberían tener y en base a eso ustedes van a poder sacar este resultado. No se olviden, es protector pulpar. No es solamente un reconstructor de dentina, es protector pulpar sobre piezas vitales, pulpa viva. No se metan a protector pulpar directo, porque también hay muchos casos o mucha evidencia en los videos de sobre protector pulpar directo. No se metan a eso porque ese es otro tema. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vamos a ir a ver materiales de restauración ahora. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Nada? ¿No se han dormido? Hola. Ok, entonces vamos a trabajar con el tema de restauraciones. Y les comparto ahora un póster científico que a sus compañeros como reporte de un reporte de caso clínico de en base a los trabajos que realizaban en la clínica. Aquí tenemos un caso clínico sobre resinas compuestas, donde uno de sus compañeros ha hecho el seguimiento del caso clínico, ¿ya? Ha hecho todo el seguimiento, el procedimiento, explica cómo hace paso por paso, todos los pasos que ha realizado para poder describir, porque eso es lo que ustedes van a estar capacitados de hacer. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros cuando hacemos esta publicación tipo pósters, que también la realizamos cuando entramos a clínica, les vamos a dar las pautas para trabajar. En base a restauraciones que sean en dentición temporal, mixta o permanente, que es lo que nosotros podemos trabajar en nuestras clínicas. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a hablar sobre materiales estéticos para restauraciones en dentición primaria primero, tomando en cuenta que dentro de todo lo que es la adhesión, nosotros hemos encontrado un mejor amigo para trabajar en... Muchas veces se dice que es una complicación el trabajar con pacientes tan pequeños, que la técnica adhesiva es muy compleja, es preferible no poner adhesión porque son muchos pasos y qué sé yo, pero parte de la odontopediatría es precisamente adaptar al paciente a este tipo de tratamientos, entonces no nos vamos a detener ante esta situación. Lo importante es aprender también como clínicos a saber en qué momento vamos a indicar el uso de materiales dentales, qué material debo elegir. ¿Ya? ¿Qué tanto? ¿Cuál técnica? Ustedes van a llevar operatoria mañana con el doctor, también lo han estado llevando en la clínica, en las teóricas, y van a ver toda la parte de la parte operatoria previa, ¿no? En este punto yo voy a ver, como están viendo ustedes el caso clínico, que tengo unas piezas dentarias temporales que han perdido tejido, necesito yo restaurarlas. Entonces, obviamente, yo de inicio digo, necesito poner material estético. Así lo voy a poner solo como una restauración o voy a poner como una corona, va a ser una decisión posterior dependiendo de lo que voy a trabajar. Ahí, aparentemente, voy a poner coronas en las tres piezas dentarias.
Entonces voy a empezar a ver cuáles son los antecedentes. Yo tengo que dentro de todo lo que voy a trabajar y los materiales que voy a tener están basadas directamente con los principios de la filosofía de la mínima intervención. Ya no trabajamos con em, en la preparación por extensión, mientras más extensa mejor, si no vamos a ver la que es preventiva, ¿no? La mínima intervención, el eliminar la menor cantidad de tejido posible, y para esto eliminar poco tejido no era compatible con las técnicas que se basaban con el uso de las amalgamas. Ahora, con la técnica de la mínima intervención y el uso de la adhesión, nosotros vamos a buscar devolver al diente forma, función y estética, porque esa pieza dentaria va a estar restaurada adecuadamente como si fuera el original, va a poder funcionar en sus actividades masticatorias y estéticamente es agradable. Entonces, esas tres funciones que son importantes de trabajar haciendo frente a lo que es la enfermedad de la caries dental, pero no solamente en caries, vamos a trabajar también con la adhesión para resolver las secuelas de las lesiones traumáticas, los efectos de las fracturas, para trabajar también lesiones erosivas en dientes temporales basadas en las lesiones no cariosas, también vamos a trabajar con adhesión. ¿Por qué son necesario manejar materiales adhesivos? Nosotros vamos a encontrar estos materiales que tienen algunos la capacidad de liberación de flúor y otros no. Vamos a ver que permítanos por su biocompatibilidad porque sigue los preceptos precisos de la mínima intervención. ¿Cuál es el escenario actual? Nosotros ya no vamos a encontrarnos en un escenario donde solamente es preparar cavitaria, la cavidad con sus paredes, una retención mecánica, una situación directamente mecánica con el material. Nosotros vamos a encontrarnos con un escenario actual donde debemos adecuar la cavidad. No sé por qué no cambia. Ah. Tenemos que adecuar la cavidad. ¿Qué diapositiva están viendo ustedes? Por favor, me parece que no está avanzando. A ver, ayúdenme. Uso de materiales adhesivos, ¿no? No me está cambiando, yo ya estoy en otra diapositiva según la presentación, pero a ver. Voy a dejar de compartir un ratito para volver a abrir. Creo que es eso lo que está pasando. Ahora sí. No sé qué ha pasado, pero sí, con el PowerPoint no se lleva al Meet. No sé por qué conmigo. No sé si otros docentes tienen el mismo problema, pero bueno. La gestión cavitaria ya no es tan estricta de que deba tener ciertas consideraciones. Se ha sustituido mucho por la adecuación de la cavidad, ya que lo que necesitamos más que todo es trabajar en mantener lo más que se pueda del tejido dentario. Entonces, esta adecuación
de la cavidad nos lleva a nosotros a trabajar con la técnica adhesiva para que la configuración cavitaria obviamente debe estar basada en lo que son las condiciones de limpieza, la preparación adecuada de la limpieza de la caries y obviamente vamos a tener algunas consideraciones básicas que la adecuación de la cavidad permita que ingrese el material y se pueda dar una adecuada restauración con los límites que tenemos a nivel de las zonas masticatorias más que todo. Tenemos que dentro de estos los materiales de elección, sistemas adhesivos que están asociados a resinas compuestas o los cementos de ionómero de vidrio, dentro de lo que ya estamos viendo que sería la restauración propiamente dicha. Cualquiera de estos nosotros vamos a considerar dependiendo qué, la exigencia estética, qué tipo de estética queremos devolver, qué tipo de cavidad o preparación tenemos, cuánto es lo que tenemos que trabajar. La cooperación del paciente también es importante, ya que el ionómero también me da las propiedades estéticas que podemos trabajar. En odontopediatría depende mucho también la participación de los padres, la habilidad del profesional y el tiempo de vida que vamos a tener de la pieza dentaria. No se olviden que estamos hablando de dentición temporal. En relación a la actividad de la caries, que nosotros ya lo hemos visto en cariología, vamos a encontrar la necesidad también de controlar la actividad de la caries en todo lo que es, la cavidad bucal. También se conoce que hay una menor exigencia mecánica por mayor desgaste fisiológico en los dientes primarios. ¿Me esperan un momento, por favor? Voy a mejorar esta imagen para que no tengan problemas. Ahora sí. Entonces, en este punto, lo que yo necesito también es considerar algo importante, que en las piezas temporarias yo debo buscar un material restaurador que es fisiológico de los dientes primarios, que en muchos casos puede ocasionarme a mí una discrepancia. Nosotros tenemos muchos tipos de resinas, pero tenemos que utilizar una resina en lo posible que no tenga el componente de refuerzo cerámico, porque este refuerzo cerámico no va con el desgaste de las piezas temporales, por ejemplo. Lo más importante va a ser controlar siempre los factores etiológicos que pudieran ocasionarme una posterior caries dental, reforzar siempre el control del biofilm, el cepillado y adoptar las medidas preventivas necesarias para poder trabajar. En este caso, que van desde el ajuste oclusal o el uso de protectores bucales, dependiendo cuál va a ser. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de adhesión. Estos conceptos de adhesión, ustedes ya los tienen. Voy a repasar un poco, no les voy a cansar mucho, porque yo sé que ustedes ya tienen los conceptos de adhesión en relación qué es la adhesión, porque nosotros sabemos que se basa en un proceso de remoción de minerales, es decir, vamos a quitar calcio y fosfato de lo que es la hidroxiapatita y vamos a infiltrar en ese lugar monómeros resinosos. De eso se trata, que nosotros que vamos a tener una adhesión en la que se va a dar una unión micromecánica porque se abren unos poros y en esos poros se ingresa el monómero resinoso para poder tener una retención específica dentro del diente. Entonces, esta unión micromecánica entre el adhesivo y la estructura dental ayuda a la vez a sellar los túbulos dentinarios. No se olviden, es propiedad de un protector pulpar, manteniendo la homeostasis dentino-pulpar, pero debe ser adecuadamente aplicada esta proporción de sello para que yo no tenga ningún problema. La molécula del adhesivo es la molécula de la bis-GMA, el bisfenol glicilmetacrilato, que dentro de esta molécula nosotros vamos a tener estas tres propiedades divididas en este punto. Tiene una parte rígida por 2 de viscosidad y 2 de reticulación, lo que a nosotros nos ayuda a controlar el alcance de su corrimiento. En otras palabras, yo esta molécula puedo controlar que no se vaya al túbulo dentinario hasta el fondo y que pueda quedarse solamente sellando la parte inicial. Ahora, yo voy a tener dentro de todos los sistemas adhesivos que han ido trabajando,
esta imagen que podemos ver nosotros acá en la pantalla. Vamos a ver primero cómo es que tenemos en estructura dentaria, primero el esmalte o la dentina, cómo es que trabaja el primer o el adhesivo y cómo es que se produce la capa híbrida, donde de acuerdo a lo que yo voy a ver, se producen unas retenciones o micro retenciones a las cuales va a ingresar ese primer para poder realizar posteriormente la unión o el enlace. Los composites o las resinas van a tener tres tipos de acciones: las autopolimerizables, las fotopolimerizables o las duales. Y últimamente se trabajan más las duales en otros tipos de composición. Las autopolimerizables, nosotros tenemos un tiempo de fraguado específico donde, de acuerdo a su preparación entre la base y catalizador, se autopolimerizan en un tiempo corto. Los sistemas fotopolimerizables dependen de la luz halógena para conseguir su fotopolimerización, y los sistemas duales involucran ambos conceptos. En este caso, nosotros vamos a recordar que los sistemas adhesivos tienen también una desventaja en contra que siempre debe ser tomada en cuenta para poder mejorar nuestra técnica y evitar que se produzca, que es el factor C de contracción. Recordarán ustedes que el factor C de contracción, dentro de las fuerzas físicas que se van a producir de la propia resina, está esta situación de contracción cuando se manejan monobloques o bloques únicos en la aplicación del material. Es por esto que se trabajan la técnica de la resina capa por capa para evitar que se produzca este factor de contracción cuando son los monobloques. Entonces, la dirección de la contracción durante la polimerización que se va a dar no va a depender de la posición ni la dirección de la fuente de la luz, sino va a depender de la calidad de la adhesión de la resina compuesta a la estructura dental. Yo, para que se dé una adecuada contracción, una adecuada adhesión, y una menor contracción, cuando obturo, por ejemplo, una cavidad que estoy devolviendo la forma a las cúspides, debo trabajar cúspide por cúspide, capa por capa, a medida que voy llenando la cavidad. No voy a hacer como capas de torta, no, debo ser como paredes, devolviendo la capacidad a las estructuras para que se vaya a dar la unión a las paredes también de manera adecuada. Importante al momento de trabajar con adhesión. Muchos detractores van por eso, dice, se contrae y filtran. No siempre. Si yo la trabajo bien, no debería filtrar. Si yo la trabajo bien, estoy compensando esos factores de contracción que sí tienen implícito siempre las resinas, ¿ya? Ahora es diferente la adhesión dependiendo del tejido en el que se trabaja. Es muy fuerte en el esmalte, pero es débil en dentina, ¿ya? No hay microfiltración de igual manera. Yo, si hago una adecuada situación, yo tengo que trabajar sin filtraciones. Vamos a recordar que otro factor importante a considerar son los fluidos que están en los túbulos dentinarios, ya el fluido dentinario, que permite que las prolongaciones de los odontoblastos se encuentren flotando dentro de ellos y no estén chocando con ninguna de las paredes, por ejemplo. Se conoce que estos fluidos actúan y tienen un movimiento particular dependiendo de la temperatura a la que están expuestos. A bajas temperaturas se permiten que se contraigan y los fluidos se van a mover hacia afuera, hacia la restauración. Es decir, si yo deseco mucho o enfrío mucho mi cavidad antes de colocar mis adhesivos, entonces le estoy dando frío, estoy bajando su temperatura. Y lo que hago es que se contraigan y de alguna manera el fluido se mueve hacia afuera, hacia la restauración, entonces fracasa. Si yo caliento demasiado mi cavidad, por ejemplo, que puede ser con luz o con la preparación misma al momento de no utilizar una irrigación, por ejemplo, se van a expandir. Y al expandirse, los fluidos de los túbulos dentinarios van a tener una dirección hacia la pulpa y van a ocasionar dolor. Entonces, yo tengo que recordar eso, con qué estructura estoy trabajando. Y esto es parte histológica, embriológica al momento de trabajar. No puedo trabajar con mucho frío, desecando mucho la dentina, soplando fuerte con las jeringas, ni tampoco puedo calentarlo mucho con la preparación cavitaria sin usar irrigación, porque no mantengo la temperatura adecuada. Mi temperatura adecuada es la temperatura que está acostumbrado mi diente, que es la de la boca, y no debo cambiarla en extremo, porque de otra manera ahí es donde se produce el problema. No, si está a baja temperatura, mi restauración fracasa y filtra. Y si es muy alta temperatura, mi pieza me va a doler. Va a doler porque
y ocasiona un dolor inmediato. Entonces, esta adhesión se va a considerar desde el punto de vista de la diferencia de los cuidados que tengo yo que tener a nivel de dentina. No se olviden. La técnica del grabado ácido. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es provocar retenciones. Nosotros vamos a tener diferentes patrones de grabado ácido, que es un tema más complejo, pero lo que se necesita en este caso es, dependiendo de la profundidad que nosotros vayamos a trabajar, también vamos a tener otro tipo de grabado ácido. Fíjense ustedes, la capacidad de ampliarse o de entrar o no en el grabado ácido va a depender exclusivamente del tipo de conexión que nosotros podemos trabajar. Mi grabado ácido en esmalte, por ejemplo, se trabaja de esta manera. Estoy trabajando con ácido fosfórico al 34 al 37%, hay una variación en las presentaciones, y lo que hace es remover la hidroxiapatita del centro de la periferia del prisma del esmalte. Recordemos, cuando yo aplico una resina, necesito una adhesión, pero vamos a recordar que se produce una muy buena situación en esmalte. La adhesión en dentina es débil. ¿Qué necesito yo? Necesito grabar solo esmalte y a la dentina protegerla. Recordemos que el mismo adhesivo dentinario o adhesivo de la resina de Sudkit es un protector pulpar. Entonces yo tengo que grabar esmalte, no tengo que grabar toda la cavidad. Como ven ustedes aquí, esa es la figura que esperamos. Nosotros queremos que se remueva un poco de hidroxiapatita del centro de la periferia del prisma del esmalte, ocasionando las microretenciones. Y cómo se puede determinar si hay o no la grabación, ya que se van a dar una situación, una zona opaca, que me da una eficacia clínica del grabado, que significa esta opacidad. Esta opacidad me la está dando las irregularidades del esmalte. No voy a grabar toda la cavidad, no se pone el grabado ácido a toda la cavidad, porque en dentición temporal yo tengo que tener mucho cuidado de eso, porque si grabo acá, estoy pudiendo tener un inicio de daño en mi pulpa. ¿Qué voy a hacer? Voy a grabar, voy a ocasionar las microdetenciones y después con el uso del primer y el bonding voy a necesariamente ocasionar que esas retenciones se vayan a llenar de mi material adhesivo para luego posteriormente tener la adhesión a la restauración, en este caso de resina. El grabado ácido en dentina ahora es un desafío porque tiene una estructura heterogénea, no es tan mineral, también tiene componente colágeno. Mientras más externa es la dentina, más mineral tiene, mientras más interna es, tiene menos mineral. Por eso varía de acuerdo a la región del diente, varía con la edad del diente, mientras más joven el diente, menos mineral. Y también varía porque la respuesta al ataque de la caries puede producir que la dentina se defienda sola, hay mayor posibilidad de defensa. Y esa dentina que se ha defendido nunca debe ser grabada porque ya es una dentina de reparación, debe ser protegida. Entonces, tomando en cuenta eso, yo voy a considerar siempre en la preparación de mis cavidades que si voy a aplicar una resina, grabo el esmalte. ¿Qué es lo que vamos a provocar con esta situación? Vamos a provocar que se dé una zona o capa híbrida. ¿Qué es la capa híbrida? Va a ser la mezcla de fibras de colágeno y de resinas adhesivas que se generan en la interfase resina-dentina. Solamente cuando llego a ese nivel voy a tener este punto. Esta es la definición de Nabayashi que se ha prolongado ya por muchos años y esta zona o capa híbrida es la que yo voy a promover también gracias a la protección pulpar que me dan los selladores dentinarios. Yo estoy formando una capa híbrida, estoy protegiendo esos túbulos dentinarios. No tendría mucho sentido grabar porque ya existen las retenciones que son los túbulos dentinarios, no se olviden. ¿Qué tiene la función? Unir la restauración al diente. Debe tener un módulo de elasticidad intermedio entre la resina y la dentina. Por lo tanto, debe evitar la contracción, debe aliviar ese estrés y debe ayudar también a que se tenga una estabilidad al momento de aplicar una capa o otro tipo de restauración, que en este caso puede ser de diferentes dimensiones. Debe ser estable e impermeable. Esta es mi capa híbrida, la que ingresa, se ingresa a la zona de las retenciones y me protege a todo lo que sería la dentina de la restauración posterior. Este necesariamente se convierte en un aislante. Es un protector específico que tiene que tener un control adecuado, un manejo bueno. Ahora,
Se habla mucho de el smear layer o el barro dentinario que se va a producir al momento de hacer la limpieza de la cavidad. Entonces, muchas veces la presencia de este smear layer evita ustedes el barro dentinario se coloca sobre toda la superficie de dentina, ocluyendo muchas veces los túbulos dentinarios y esto evita que se produzca posteriormente la capa híbrida porque no pueden ingresar obviamente los tags de resina. Entonces, ¿qué se necesita? Se debe remover el barro dentinario y para esto se pueden aplicar soluciones ácidas que vienen del mismo imprimante o en algunos casos también se maneja el propio ácido grabador. Pero tomando en cuenta que la posibilidad de aplicar soluciones ácidas debe ser en menores tiempos, entonces yo voy a considerar que la dentina se considera grabada en este punto. Si el barro dentinario es una capa de detritus que se coloca sobre la superficie de la dentina, yo voy a reconocer que cuando se elimina se van a evidenciar los orificios de entrada a los dentarios. Esto es lo que yo voy a tener. Una dentina sin grabar y una dentina grabada, la diferencia es la exposición, obviamente, a los túbulos dentinarios. ¿Qué me evita la exposición? La presencia del barro dentinario. Eso es algo que yo también voy a determinar que se da de esa manera. Perdón. Ahora, ¿cuál es el espesor de esta capa, esta zona o capa híbrida? Generalmente yo voy a tenerlo sobre los orificios de entrada a los túbulos dentinarios y es mínimo. Estos tags o clavos de dentina apoyan la adhesión adicional de la restauración en general. Entonces yo voy a recordar que esta capa híbrida, miren ustedes, aquí tenemos los tags, tenemos los túbulos dentinarios, como es que tenemos aquí el tag del sellante o del adhesivo y la capa híbrida es la que se va a formar relacionada directamente con la restauración. Estas proyecciones de resina realmente contribuyen a que la zona híbrida sea estable, esta prolongación de resina. Y para manejarla, debo manejar también adecuados tiempos operatorios en la restauración de la misma. Por eso voy a considerar los tiempos de grabado. Los tiempos de grabado son muy controlados. En dentición temporal no puedo pasarme. Si me paso, puedo ocasionar una alteración en la pulpa. En mi esmalte, como siempre, van a ser de 15 a 20 segundos, pero en dentina deberé tener mucho cuidado. Prácticamente voy a grabar mi esmalte y en dentina voy a pasar como al momento de limpiar, son 7 segundos y debo eliminarlo. Prácticamente es no grabar casi la dentina. En dentina de dientes permanentes yo puedo grabar hasta 15 segundos porque tiene otro tipo de composición y mineralización, pero en el caso de la dentina de dientes primarios es la mitad. En lo posible no se graba, ¿ya? Ahora, se maneja el grabado en 2 tiempos y el lavado profundo siempre debe ser por 15 segundos. ¿Por qué en 2 tiempos? Porque se coloca el esmalte, el grabado ácido, pasan unos 10 segundos y luego, luego recién el mismo ácido lo introduzco a la dentina y lo lavo. De manera que pueda hacer un grabado en 2 tiempos sin necesidad de volver a aplicar. Generalmente el mismo ácido que se aplicó al esmalte se distribuye por la dentina, inmediatamente se lo lava, ¿ya? Por eso es en 2 tiempos y no debo permitir que mi paciente se elimine esta situación. Y aquí era un caso clínico, pero no sé si lo voy a poder presentar porque no me amplía. Va a ser cortito. Esta es la secuencia. Primero, lo que yo voy a hacer es hacer el grabado ácido en esmalte. Empieza a los 10 segundos, más o menos, 8 segundos podríamos decir de que está el grabado ácido en el esmalte. Yo distribuyo el mismo en la dentina y posteriormente lo lavo. En lo posible, yo no debería involucrar más tiempo para trabajar en la dentina. Esos son los 2 tiempos. Primero en esmalte, posteriormente grabo un poco en dentina, lo distribuyo el mismo grabado, el mismo ácido en dentina, paso un ratito puede ser y luego lo voy a eliminar. No voy a trabajar mucho tiempo con esto, ¿ya? Y ahora vamos a terminar con los sistemas adhesivos. Nosotros vamos a ver de qué se tratan los sistemas adhesivos en la odontopediatría, en la odontología.
donde vamos a ver que existen, hay una evolución en los mismos, ¿ya? Porque los sistemas adhesivos empezaron con 3 botellas, luego 2, luego 1, luego vuelve a ser 2, luego ahora solamente es 1, y todos estos sistemas adhesivos han buscado que se disminuyan los tiempos de aplicación y se trabajen de manera los más utilizados son precisamente los que tienen el menor tiempo de aplicación. Vamos a ver una secuencia de evolución. Aquí tengo un video que espero que corra. Sí, está bien el video, donde vamos a ver cómo que los sistemas adhesivos dentales se han trabajado desde hace muchos años en diferentes tipos de trabajos. Nosotros vamos a tener que estos necesariamente aparecen para poder sellar mejor los materiales dentales con las piezas dentarias. Sus componentes están basados por el acondicionador, que son los ácidos grabadores, el primer, el adhesivo, donde esto puede ser una doble botella o una botella única. Se tienen varias generaciones en este proceso. Las generaciones de los adhesivos se han basado precisamente en de estas botellas, cuántas aplicaciones son o cuántos tiempos llegan a ser. En este momento nosotros nos encontramos ya en una, podríamos decir, octava generación. Entre la séptima y la octava generaciones ya han salido obviamente del mercado porque ya eran muy básicas, muy utilizadas en lo que era el autopolimerizable, más que todo, donde vamos a tener también ahora reconocidas como primer tipo, segundo tipo, tercer, cuarto tipo, quinto tipo, ya no como generaciones. El primer tipo está relacionado con los 3 componentes. El ácido grabador podría ser primary, pues del ácido grabador se aplicaba primero el adhesivo y luego el primer y luego el adhesivo. En la quinta generación o el segundo tipo tenemos nosotros que las 2 botellas posteriores se unían en un que es el single bond. Luego tenemos la sexta generación, donde ya no utilizaron el ácido grabador, sino se volvieron otra vez 2 botellas, primer y adhesivo, tomando en cuenta las propiedades de estas mismas, de estos vamos a tener los autograbados. En este punto de los autograbados vamos a tener que el ácido grabador ya no se lava y nosotros vamos a tener directamente el uso en la primera botella de que aquí ven ustedes, ya ha salido el dispositivo. En este dispositivo nosotros tenemos el autograbado, se tienen ahí los 3 colores porque primero se aplica el grabador, luego se aplica el primer y por último el adhesivo. Y por último, el grabado, pero no necesita lavarse, entonces tiene otro tipo de componente que se utiliza directamente para realizar esos tags o retenciones que tenemos. No se lava, sino directamente se maneja en un solo. Tenemos es en el momento de hacer el lavado, otra vez aplicar, secar, y lo ideal es obviamente el manejar la última generación. Necesariamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar que dentro de la composición de estas retenciones nosotros podamos trabajar en base al grabado ácido, que el adhesivo tenga un ingreso no mayor a esta superficie, es decir, va a llegar a los tags, pero no se va a introducir por completo al túbulo dentinario. A eso me refiero, tomando en cuenta que posteriormente se va a dar la capa híbrida que nos va a unir con la restauración final. Entonces, yo voy a reconocer que nosotros vamos a tener diferentes presentaciones, donde tenemos aquí el acondicionamiento ácido previo y lavado, que vamos a ver las diferentes presentaciones que tenemos. Tenemos una que son los de 3 frascos, donde tenemos en una el ácido Scotch Bond. Tenemos el Albond 2 en visco, tenemos en un frasco único a primer y adhesivo, como el single bond del Adper, que es el más utilizado, el más conocido.
tenemos al Brand Bond, el Dentsply y tenemos al de Ivoclar, al Excite, donde tienen la misma característica que tiene el 2 en 1, ¿no? Es el más utilizado incluso hasta ahora en la técnica de la aplicación de resina. La quinta generación, como les decía, vienen ya 2 en 1, que es la que generalmente se trabajaba. Y en la sexta generación nosotros vamos a tener dos componentes, primer y adhesivos separados, considerando que los dos tienen una necesidad de fotopolimerización. El self-etch, que significa el autograbado, no necesita un acondicionamiento. Son solamente 2 pasos. O podemos tener el de 2 pasos, donde se aplique el primer y el adhesivo, uno primero y después el otro. Y el otro es el paso único, que aquí tenemos el adver del self-etch de la 3M, donde nosotros vamos a tener las 3 cosas en un solo punto. Eso también nos recuerda a nosotros que son avances tecnológicos donde nosotros vamos a aplicarlos para nuestra práctica clínica. ¿Cómo se elige? Es fácil, dependiendo su aplicación, que es lo que necesitamos, los tiempos de aislados que nosotros tenemos, el criterio de acondicionamiento. Vamos a recordar que la capa prismática del esmalte primario es más pronunciada que el esmalte permanente, por lo tanto la adhesión incluso puede llegar a ser deficiente. No tengo tanto prisma. Tengo que ver la expectativa de la duración y el ciclo biológico corto. Entonces, en los dientes temporales puedo yo tener una duda al momento de aplicar demasiada estética en la resina, dependiendo obviamente de la técnica que voy a trabajar, pero aún así sí voy a considerar que son adecuadamente relacionadas. Me voy a acordar de las diferencias microestructurales entre dientes temporales y porque la dentina de los dientes primarios es más reactiva a la acción de los acondicionadores ácidos, es decir, voy a tener más problemas, puede darme mayores complicaciones. El acondicionamiento con ácido debe ser mínimo, ya hemos visto, a nivel de la dentina 7 segundos. Se inicia en esmalte y luego se distribuye a dentina, no debería ser de otra manera para que yo no tenga ningún tipo de problema. Y también voy a recordar que en el caso de los dientes necesito tener mucho cuidado en las profundidades, ya que mientras más joven es el diente, mayor posibilidades voy a tener de comunicarme con la pulpa. El actual paradigma restaurador, que es lo que hemos visto también en cariología, va de la mano de manejar este concepto de dentina afectada y dentina infectada, manteniendo a la dentina afectada en el fondo de la cavidad. Entonces, cualquier material restaurador debe adherirse a diversas superficies, no solamente al esmalte o a la dentina sana, sino también a la dentina afectada. La adhesión es menor en dentina afectada que en dentina sana si tomamos en cuenta esta adhesión de las resinas. Es difícil detectar clínicamente la diferenciación. Es por eso necesario considerar el uso de algún liner en el momento de trabajar sobre esa dentina afectada, porque recordemos que esa dentina afectada es mineralizable, puede mineralizarse de alguna manera para poder proteger mejor la pulpa. Y ahí es donde yo voy a aprovechar las características de mi ionómero que libera flúor y de esta manera puede remineralizar mucho mejor esa capa. Entonces, yo voy a tomar en cuenta ahí cuando trabajo con dentina afectada, infectada, que necesariamente hay profundidad, necesariamente voy a poner un ionómero de liner. La longevidad de la restauración va a estar directamente relacionada a la adhesión de los márgenes en el esmalte. Si yo he realizado una adecuada técnica adhesiva, yo no voy a tener ningún problema. Si yo no la hago adecuadamente, voy a tener el problema de la filtración. En el caso de reducir el tiempo del acondicionamiento ácido en la dentina, parece ser benéfica en presencia de la dentina afectada, ya que yo puedo tener en este caso una posibilidad de conseguir unos buenos tags desde ese punto de vista, sí, porque hay mayor desmineralización en relación a la dentina sana por el proceso de cáliz, entonces mucho más rápido yo puedo conseguir los tags, entonces sí, debo disminuir mucho más el tiempo del acondicionamiento ácido, no es lo mismo que una dentina sana, entonces si en el 1 le ponía 7, aquí le pondré 4 segundos, así una pasada rápida para poder acondicionarla bien, y eso también tengo que tomar en cuenta. Por último, me voy a recordar que la efectividad inmediata de la unión de las restauraciones actuales es favorable, pero se limita siempre la durabilidad debido a que tiene que resistir a los desafíos que tiene la cavidad bucal.
como son los cambios de temperaturas, la humedad constante, los esfuerzos masticatorios y diversas reacciones químicas. A todos estos limitantes, las resinas y los ionómeros los han superado. Ustedes van a ver en la lectura cómo existen los ionómeros de restauración que están modificados con resina que superan todas estas posibilidades, especialmente a la que más fuerza le hacen es a los esfuerzos masticatorios que deben tener resistencia. Lo que me hace a mí también, me da la posibilidad de elegir a un material restaurador y ahí acabamos. Un material restaurador adecuado al momento de trabajar una cavidad que pueden ser los ionómeros, ¿ya? Los ionómeros modificados con resina, que los van a ver en la lectura, que pueden ser los más indicados al momento de trabajar también en dentición temporal, dependiendo también obviamente de las necesidades estéticas, pero que sí han demostrado una muy buena efectividad. Y lo más importante, la biocompatibilidad y la liberación de flúor, que hace que sus márgenes eviten filtraciones o recidivas en todo caso. Con esto termino. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, Escucho. doctora, ¿me escucha? Ah, ya. Mi pregunta era la siguiente. Tendríamos que colocar primeramente, yo creo, el protector pulpar primero en la pieza y después hacer la adhesión. Ahora, cuando realizamos con el ácido grabador, el tiempo empieza a contar una vez que terminamos toda la superficie del esmalte hasta 8 segundos y en el minuto 9 ya tendríamos que empezar a colocar el ácido en dentina y al minuto 15 lavar ambos, ¿verdad? Sí, empieza a contar desde que tú empiezas a colocar. Está bien. Ya. Ok, está bien. O sea, es bien Gracias. rápido. Cuando tú estás aplicando el ácido grabador, estás contando en tu cabeza, mejor no charlar nada y terminas de aplicar, das una vuelta, esperas, lo lavas rápido. No tienes que hacer nada. Es como cuando estás grabando o estás haciendo una resina, no tienes que moverte. Por ejemplo, he grabado y he corrido porque no tengo tal cosa. No tienes que tener todo a mano, porque lo más importante es que no se contamine. Por ejemplo, ¿qué pasa si se contamina con saliva y yo he grabado y mi paciente se ha atorado y resulta que ha escupido ese rato? Entonces ahí tengo un problema que siempre es la pregunta que siempre ha habido es si se contamina, ¿vuelvo a grabar o no vuelvo a grabar? Yo no debería volver a grabar porque el tag ya se ha dado. ¿Cuál es el problema? Se ha contaminado con saliva, le ha entrado saliva. Yo debería de secar un poco y ver si se quedó o no la saliva. Si vuelvo a grabar, no voy a eliminar la saliva solamente, sino no puedo profundizar el tag. Entonces ahí sería un fracaso mi capa híbrida. Entonces, eso es lo que muchos nos decían, se ha contaminado, volverlo a grabar y se entraba más a profundo el tag y me producían alteraciones pulpares. Hay toda una generación en contra de las resinas que ha encontrado estos problemas en la técnica, que ahora se han superado. Por eso nosotros cuando grabamos casi nada. También gracias a esos problemas es que la industria ha ido promocionando ahora los de autograbado de manera que no necesite yo hacer ese control. Que en dentición temporal no se ha probado mucho todavía los de autograbado porque están más que todo desarrollados para los dientes permanentes, donde tienen conocimiento adecuado de que su conformación prismática y su mineralización es estable. En cambio, en dentición temporal no es de esa manera. Por lo tanto, no indicamos nosotros el autograbado porque todavía no es que no estén autorizado, pero en dentición temporal su efectividad no se ha probado. ¿Me entienden? Entonces, nosotros podemos encontrar en todo este proceso la necesidad de manejar adecuadamente la técnica adhesiva. Yo sé que el año pasado ustedes la han debido estudiar en operatoria necesariamente porque es parte del contenido. Ahora nosotros en odontopediatría lo que hacemos es la aclaración de las variaciones que puede o debe haber. En este caso, como estamos viendo, por las características de la dentina de dentición temporal para poder trabajarla mejor. No se olviden, siempre protector pulpar, siempre. Si no tenemos nosotros la profundidad para poner un liner de ionómero, la protección pulpar que hace la misma capa de resina que va en doble técnica, que es lo que van a aprender en operatoria, debe trabajarse adecuadamente, sin contaminar, en un ambiente adecuado para que sí sea efectivo.
¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta más.